Porque tienen no, pues ahí. Nosaltres tenim el... Sí. Hola, ens escolteu? Quan obrim micro se... Un segundo que ens escolteu. I vosaltres escolteu? Us escoltem, sí. Ahora sí, Irene, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Buen día. Buen día. Buenos días, Irene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Soy Yolanda, la directora del Instituto Escola Ángel de Tobías, y queríamos agradecerte muchísimo que nos hayas podido atender y que podamos tener esta mesa de debate y compartir estos momentos contigo, que sabemos que estás muy ocupada y que nos has hecho un hueco en tu agenda. Muchísimas gracias, te lo agradecemos de todo corazón. Yo estoy muy contenta de poder asomarme a esta ventanita. Creo que aquí los protagonistas sois vosotros y vosotras que estáis ahí, y me encantaría que disfrutéis este rato que vamos a pasar juntos. Muchísimas gracias a Enrique, a todo el equipo del instituto que habéis hecho posible y habéis preparado con tantísimo cariño esta charla, esta conversación, esta entrevista, vamos a llamarla así. Y bueno, pues cuando queráis, estoy con muchas ganas. Gracias. Vale. Deixa'm un frase. Buenas, Irene. Soy el jefe de estudios y claro, pues primero vamos a presentar quién es Irene, que ellos ya lo saben. Pero como esta entrevista aprovechamos, la grabaremos, ya la hemos empezado a grabar y la colgaremos en nuestras redes, pues situamos un poco a quien nos quiera ver y quiera disfrutar de este momento de quién es Irene. Irene Vallejo nació en Zaragoza, ¿sí, Irene? Y estudiaste en Zaragoza y en Florencia, en Italia. Y fue en Italia donde nació este libro, El infinito en un junco, que ha recibido de momento 7 premios. Muchas felicidades por estos 7 premios. Y qué contar de este libro, ellos ya lo saben, pero al final es un libro de viajes hacia el mundo antiguo, ¿vale? Y también trata un poco el amor hacia los libros y hacia la lectura. Por lo tanto, nos va muy bien porque ellos ahora mismo, esta media hora, estos 30 minutos, los aprovechan para hacer lectura. Y qué mejor momento para aprovechar y hablar contigo en estos minutos. Por lo tanto, empezamos, si te parece, con la clase de sexto B y que empiezan con la primera pregunta. Vamos. Buenos días, somos la clase de sexto B y nada, vamos a empezar nosotros las preguntas. Iremos haciendo una pregunta a cada clase. ¿Vale? Perfecto. Adelante, Agua. ¿Qué le inspiró para ser escritora? Ay, qué pregunta. Pues mira, la verdad es que me gustaban tanto los cuentos cuando era una niña que desde siempre, desde pequeñita, yo pensaba que el mejor oficio del mundo era dedicarse a imaginar cuentos, historias, libros, novelas. Yo me imaginaba cuando era una niña lo que tenía que ser sentarse a una mesa y dedicar todo el día a crear mundos y a inventar las aventuras de personas que no existieron. Eso me parecía tan maravilloso que casi no me creía que pudiera ser un oficio, ¿no? Un trabajo. Y ya con 8 años, en un cuaderno mío de escuela, tengo escrita una frase que decía: yo de mayor quiero ser escritora. Es lo que he querido ser siempre, siempre. No recuerdo otra cosa, no tuve mi época de decir yo quiero ser actriz o bombero o lo que sea. No, yo siempre, siempre quise ser escritora porque
porque me encantaba, porque era lo que más feliz me hacía, inventar cuentos, historias, juegos, rimas. Tenía una relación con las palabras muy especial y por eso siempre, siempre, siempre quise ser escritora. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente clase. Hola, buenos días. Somos la clase de sexto A y Salma hará la primera pregunta del grupo. ¿Le ha costado compaginar su vida profesional y su vida personal? Bueno, Salma, encantada de conocerte, que me han dicho que escribes muy bien y que tienes mucho talento, así que me hace muy feliz poder hablar contigo y contestar a tu pregunta. Además que hay una cosa que quería contaros, que bueno, que en general, ¿sabes? Los escritores y bueno, y en general todo el mundo que aparece en público, pues siempre tendemos a contar los éxitos y no los momentos en los que las cosas se ponen difíciles y las veces que nos han dicho que no y que nos han rechazado y que nos han dicho que no valemos para esto y nos ha pasado a todos, absolutamente a todos. Entonces eso también os lo quería contar para que lo sepáis, porque normalmente no lo compartimos, a todos nos gusta más compartir las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Y bueno, pues yo antes, cuando escribía El infinito en un junco, estaba convencidísima de que iba a ser mi último libro, ¿no? Porque la vida personal pues me había puesto en una situación muy difícil, estaba cuidando a mi hijo que estaba en el hospital y creí que sería el último libro que escribiría. Así que fijaos, y si no lo hubiera terminado y hubiera tirado la toalla, pues me hubiera perdido todo lo que ha pasado después. Así que, bueno, volviendo a tu pregunta de bueno, cómo hacer cómo encajar la vida y la escritura, pues la verdad es que es difícil, es complicado, pero para mí el tiempo que dedico a escribir es como una especie de recreo, ¿no? Es para mí el momento más feliz y si tengo problemas, si tengo preocupaciones, si tengo obligaciones, me olvido mientras escribo. Es casi como si me durmiera y empezase a soñar y me dedicase solo a los sueños. Y bueno, la verdad es que siendo para las mujeres, para las chicas, siempre es un poquito más difícil todo esto, pero yo creo que hay que animarse, hay que convencerse de que podemos, de que tenemos por delante un largo camino y que hay muchas cosas que las mujeres podemos aportar, que tenemos que contar nuestra historia, que tenemos que contar cómo vemos el mundo. Si no, falta la mitad del cuento, falta la mitad de la historia y hay que tener pues también esos relatos, esas experiencias, esas vivencias, hay que compartirlas con los demás y yo creo que por eso, pues aunque tengamos que luchar un poquito más duro que los demás, merece la pena. Bueno, volvemos a sexto B. Siguiente pregunta, María, si puede salir aquí a la cámara. Tengo pregunta. ¿Por qué le interesan los libros? Ay, pues los libros, a ver, la verdad es que a mí me gustaban cuando era muy pequeñita, sobre todo las historias. Mis padres me contaban cuentos y eso era lo que más me gustaba, que me contasen cuentos. Y yo siempre a los adultos les decía, cuéntame un cuento, cuéntame algo. Me encantaba que la gente me contase sus anécdotas, sus viajes, sus pequeñas aventuras, historias que conozcan o que otros les hayan contado. Y todavía me sigue gustando muchísimo hablar con la gente y compartir historias. Pero luego descubrí los libros cuando aprendí a leer y entonces me di cuenta de que con los libros pues
podía ponerme en la piel de muchas personas y bueno, pues de alguna manera es como vivir experiencias que no tendré tiempo de vivir y cosas que no podré hacer y viajar a otros tiempos. Y me parece maravilloso, como lo mismo que ver películas o ver series. Y entonces a mí los libros me encantaban y tuve la suerte de que a mis padres les encantaba leer también y me dejaban elegir libros, me llevaban a la biblioteca, me daban libertad y yo pues, yo que sufría acoso escolar cuando era pequeña, pues encontraba en los libros compañía y sentía que allí hablaban voces que eran amigas y que estaba en contacto con otras personas y eso me ayudaba bueno, pues a alimentar los sueños, ¿no? A pensar que al final acabaría encontrando gente que me apreciase, que me entendiese y con la que me pudiese llevar bien. Y eso al final sucedió, pero sobre todo yo lo encontraba en los libros, en aquellos años duros en los que me llamaban la rara, la empollona y tenían, ¿no? Y me perseguían y yo sufría mucho, pues en los libros encontraba voces que yo sentía que eran de personas que podrían haber sido mis amigos y eso me ayudó muchísimo, muchísimo en aquellos tiempos. Y desde entonces he leído mucho, pero leo porque es un placer para mí, leo porque me hace disfrutar y leo todo tipo de cosas, desde cómics, libros, novelas, me gustan los ensayos, pero también me gustan las novelas policíacas, todo tipo de cosas. Y ahora durante la pandemia, que tengo un hijo pequeñito, pues he vuelto yo también a contarle historias antes de dormir y ha sido muy, muy divertido, nos lo hemos pasado muy bien y eran los momentos en los que más nos reíamos del día, porque a mí me gusta mucho hacer teatro y le pongo voces a los personajes, hacemos chistes, les cambiamos los nombres. Cuando le estoy leyendo, de repente paro y le digo, ¿y ahora qué crees que va a pasar? Invéntatelo tú. Y nos inventamos cosas distintas de las que cuenta el libro. Y realmente os diré que de esta época tan dura han sido los mejores momentos, compartir los cuentos con mi hijo. Cuando escribe, ¿lo hace para poder desconectar del mundo? ¿Lo hace para crear su propio mundo o por qué lo hace? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. A ver, sí que es verdad que me gusta tener otras vidas, ¿no? Y es muy interesante como crear dentro de ti, dentro de tu cabeza, otras ciudades, otros países, otras personas con las que relacionarte. Y es muy divertido porque es como si yo estuviera viviendo en los dos mundos a la vez y cuando salgo a la calle o tengo que ir al supermercado a comprar, yo estoy muchas veces pensando en mis personajes y mirando a la gente que tengo alrededor y mirando qué gestos hacen, ¿no? cómo hablan, qué frases dicen y muchas veces me las quedo, me apropio las frases para mis personajes, ¿no? Y digo, pues mira este gesto que hace alguien, ¿no? O con qué posición, ¿no? Ahora os estoy viendo, alguien está escuchando así, con la mano debajo de la barbilla, otros hacéis gestos con el pelo, alguien ahora levanta los brazos y yo me quedo con esos gestos para mis personajes, o sea que vete tú a saber, a lo mejor alguno de vuestros gestos va a acabar en alguna novela. Y la verdad es que es muy bonito como vivir en esos dos mundos, porque si en algún momento te hartas de alguno de los dos, siempre tienes el otro, ¿no? Y eso, pues yo qué sé, hace la vida más amplia, más emocionante y te da como alternativas, ¿no? Y para desconectarme, pues bueno, antes de tener a mi hijo necesitaba mucho silencio y estar aislada en mi habitación y que nadie me molestase.
Pero la verdad es que ahora, teniendo un niño en casa, me voy acostumbrando a escribir aunque alrededor alguien grite, chille, se caigan cosas, juegue, pasen catástrofes, rompa algo, pues yo me estoy acostumbrando ya a escribir pase lo que pase, donde sea, viajando en trenes, en hoteles, en cualquier sitio. O sea, ya no tener ninguna especie de ritual para escribir, sino intentar ser capaz de escribir en cualquier sitio. Y luego siempre voy como con una libreta, o si no, lo apunto en el móvil, porque se me van ocurriendo cosas o ideas, o veo a alguien, o hay una determinada luz, o veo cómo está el cielo, o unas nubes, y me lo apunto, solo porque no se me olvide y porque alguna vez, no sé, puede llegar a formar parte de un libro. Entonces, lo bonito que tiene escribir es que también te hace mirar el mundo de otra manera, estar más atento a todo lo que sucede, porque es el material de los libros, ¿no? Y te fijas más en la gente y le prestas más atención, y eso hace que te relaciones mejor con la gente. O sea, que hay quien dice, uy, leer mucho y escribir es como alejarse del mundo. Y yo creo que no, que es como vivirlo más intensamente, porque te interesa lo que pasa alrededor y te interesa todo el mundo, y sabes que todo el mundo tiene sus historias y que si te las cuentan, pues a lo mejor eso puede ser el origen de un artículo, de un cuento o de una novela, y entonces pues aprecias a todo el mundo y le prestas más atención, y eso hace que también tengas más posibilidad de conectar con ellos. Espera. Creo que no lo he oído muy bien, ¿podéis? ¿Cuál fue el premio que le hizo más ilusión? ¿Cuál fue el premio que me hizo más ilusión? Pues fíjate, te diría que el premio que recuerdo como con más emoción fue un premio que me dieron en el instituto cuando estaba estudiando, porque, bueno, fue muy emocionante. Yo hasta ese momento no había pensado que con mis cuentos yo pudiera, no sé, llegar a otros lectores. Escribía para mí, era como una forma de jugar, ¿no? Yo seguía jugando, inventándome historias, me desahogaba y me gustaba, me divertía, pero claro, solo lo habían leído las personas más cercanas, mi madre, mi padre, y presentarme a aquel concurso del instituto fue como la primera vez en la que se abrió, uno de mis cuentos se abrió a más gente, a mis compañeros, a mis profesores, y la verdad es que fue muy, muy bonito, muy, muy emocionante. Luego se publicó en una pequeña revista que hacían en el instituto y circuló un poquito entre la gente, y me hizo mucha ilusión que me comentaran qué les había parecido, si les había gustado, si no les había gustado. Y fue la primera vez que pensé que con lo que yo escribía pues podía emocionar a otras personas o intrigarles, y eso fue precioso, ese lo recuerdo con mucho cariño. Y luego un premio que me dieron cuando en el primer año de la carrera universitaria, pues que significaba que me iba a Madrid a recibir el premio con mi profesora de literatura del instituto. Y nos fuimos las dos a Madrid a recibir el premio, y fue un viaje también curioso, ¿no? Nunca había hablado así con mi profesora de literatura, y allí compartimos muchas cosas, estábamos muy ilusionadas las dos, y la verdad es que aquel también fue muy bonito. Creo que las primeras veces hacen especial ilusión porque cuando estás empezando todo son dudas y todo se te hace un mundo y parece tan difícil, y que te den ánimos y te apoyen es muy importante. Bueno, Sí, espera, sí. un poquito más aquí. Él es Adam y te da la siguiente pregunta. Gracias. Si pudieras hacer una película basada en alguno de sus libros, ¿cuál elegirías? Una película basada, pues
Pues fíjate, es que como yo escribo muchas veces sobre el pasado, ¿no? Realmente serían películas muy difíciles porque habría allí que hacer efectos especiales y reconstruir monumentos del pasado y esas cosas son muy caras y muy difíciles. La verdad es que no me lo imagino. Pero sí es verdad que de aquel cuento que os he dicho que me dieron un premio en el instituto, otros compañeros del instituto hicieron un corto y lo adaptaron y fue una experiencia preciosa, ¿no? Aquella adaptación. Lo hicieron nada, compañeros con los pocos medios que tenían y la verdad es que fue muy, muy bonito. Y luego otras veces en los institutos, cuando he ido a hablar con los alumnos, han hecho cosas muy, muy bonitas. En un instituto hicieron como una obra de teatro con una escena de una novela mía que se titula El silbido del arquero y prepararon un escenario y la interpretaron allí delante de mí los alumnos y fue muy emocionante. Y en otro instituto hicieron como fotografías disfrazados de los personajes del libro como si fueran fotogramas de una película o cuadros y también fue muy bonito. Luego lo trabajaron en plástica y le pasaron filtros y le pusieron unos colores muy, muy espectaculares y bueno, pues yo eso lo recuerdo casi como si hubieran sido dos adaptaciones, ¿no? de los libros y fue muy creativo y muy bonito. Uy, estamos, eso, sin sonido. Es la única de sus familias que es escritora. La única familia que, perdón, ha habido un... Sí. Venga, Es la única de su familia que es escritora. Esa es una buena pregunta. No solo la única de la familia escritora, sino la única de la familia que me he dedicado a algo artístico, ¿no? Y la verdad es que al principio no tenía ni idea de cómo se hacía esto, no conocía a ningún escritor, no sabía, porque claro, hay carreras donde te preparan para trabajar en una cosa o en otra, pero no hay carrera de escritor, no puedes ir a la universidad a estudiar para ser escritor. No tenía ni idea de cómo se hacía esto, estaba totalmente perdida. Y la verdad es que, bueno, pues tuve que ir descubriéndolo poquito a poco, haciendo el camino, inventándome el camino, ¿no? Porque hay muchas formas de llegar, cada uno se tiene que inventar la suya. Y sí, la verdad es que ha sido como muy pasito a paso, aprendiendo, conociendo gente. Primero llegué al periodismo antes que a la literatura y esa fue un poco mi forma de empezar a publicar en un periódico. Y a partir de ahí llegó el primer libro, empecé a conocer editores, pero así muy locales y editoriales muy, muy, muy pequeñitas, que es donde empecé a publicar. Y poquito a poco fui aprendiendo, pero la verdad es que no tenía nada, no había ningún precedente en la familia, no había nadie que lo hubiera hecho antes que yo. Y al principio recuerdo que me parecía casi imposible, decía, a lo mejor es un sueño demasiado grande, ¿no? Pero bueno, con paciencia y aprendiendo, y sobre todo leyendo mucho, mucho, mucho y aprendiendo de los maestros, pues al final ha sido posible y ahora, casi 20 años después, pues puedo decir que vivo de escribir. Un camino largo, pero que ha merecido muchísimo la pena. Hola Irene, ahora leerá Hayar su pregunta. ¿Vale? Hola, Maya. ¿Qué personaje de sus libros le gustaría conocer y por qué? Esa es una pregunta muy bonita. Pues la verdad es que El infinito en un junco está lleno de personajes reales, de personajes que
que vivieron realmente, que no me los he inventado yo. Y hay uno en particular que es Aspasia, que me gustaría mucho conocerla, porque fue una mujer muy especial, una mujer que tenía mucho talento para los discursos, para hablar, y todo el mundo se quedaba asombrado cuando la escuchaba, y se casó con el, vamos a decir, el presidente de la democracia ateniense, que era Pericles, y ella le escribía sus discursos políticos. Y me parece muy bonito porque parece que las mujeres durante mucho tiempo hemos estado fuera de la política, y esa fue una mujer que tuvo mucho valor, que se metió allí en un territorio que era un territorio de hombres, y habló y escribió y habló sobre ideas, sobre cómo quería que fuera el mundo, intentó cambiar la realidad, intentó concienciar sobre el talento y la valía de las mujeres, y la verdad es que me hubiera gustado muchísimo conocerla y saber cómo tuvo tanto valor para hacer algo que no había hecho nadie antes. Y en general porque a mí me interesa mucho la historia de las mujeres que se han atrevido a abrir camino y a las que tanto les debemos, ¿no? Porque si hemos llegado hasta aquí es gracias al valor de esas mujeres que no se conformaron cuando les decían tú no puedes hacer esto o tú no sirves para hacer esto. Por eso esta Aspasia me gustaría poder invitarla a comer a casa un día si eso fuera posible. ¿Quién le apoyó para ser escritora? Pues mira, me apoyó muchísimo mi madre. Mi madre sobre todo siempre creyó en mí y siempre me animó en los momentos en que yo decía, uy, esto es demasiado difícil, no consigo nada, voy muy despacio. Y ella siempre me decía, inténtalo, no te dejes desanimar, sigue adelante, ya llegará el momento, ten paciencia. Y eso de que te apoyen en casa es muy importante y te da muchos ánimos. Pero también recuerdo con muchísimo cariño a mis profesoras del instituto. Tenía 3 profesoras, una de griego, una de filosofía y una de literatura, que eran muy amigas entre sí y que me dieron muchísimos ánimos y siempre me decían que tenía que seguir escribiendo, que de verdad era una cosa muy bonita y que merecía la pena intentarla con todas mis fuerzas. Y incluso cuando salí del instituto volvía muchas veces a hablar con ellas y les contaba mis cosas, mis problemas. Y ellas me decían, no, tienes que seguir y es muy importante porque además hacen falta mujeres. Ellas mismas habían tenido que luchar para ser profesoras y la verdad es que fue una amistad muy bonita que todavía dura ahora, y mi profesora de literatura presentó uno de mis libros y la verdad es que me siento en deuda porque la verdad es que los profesores te pueden dar mucho ánimo y muchísimo apoyo cuando eres tan joven. Es fantástico tener profesores que te animan a ser creativo y bueno, creo que vosotros aquí tenéis también esa suerte por lo que veo y por esta actividad que os han organizado. Así que, bueno, enhorabuena también aquí al equipo de profesores. Bueno, la siguiente pregunta irá a cargo de Yasin. Está un poco nervioso, pero lo hará súper bien. ¿Le gustaría explorar otros mundos aparte de la escritura? Bueno, muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante y bueno, la verdad es que a mí me gusta muchísimo la escritura, hasta el punto que si yo paso un día sin escribir nada, lo echo de menos. Es como
como la comida, ¿no? Si pasas muchas horas sin comer, tienes hambre. Pues yo si paso muchas horas sin escribir, tengo hambre de palabras. Me las tengo que comer. Necesito una dieta de escribir, ¿no? Entonces es una cosa que me gusta tanto que para mí es lo más importante. O sea, siento que eso no lo puedo dejar. Lo que sí me gusta mucho es colaborar con otros artistas. Por ejemplo, he hecho 2 libros ilustrados en los que trabajé con un pintor en el primero y con una pintora en el segundo. Y fue muy, muy bonito porque yo estuve en su taller y veía cómo tenía allí mis textos y cómo los iba convirtiendo en imágenes. Y era precioso. Y bueno, pues las dos, sobre todo en el caso de la pintora, íbamos haciendo el cuento juntas, ¿no? Ella me daba ideas y yo intentaba que esas ideas suyas visuales entrasen en el cuento y yo le daba ideas también para sus pinturas y la verdad es que fue como trabajar en 2 mundos, ¿no? Trabajar entre los colores y las acuarelas y también con las palabras, ¿no? Y cómo conseguir que estuviesen juntas, que contasen la historia entre las dos, ¿no? Entre la pintura y el relato. Y me encanta trabajar con gente, ¿no? Con músicos, con otros creadores, acercarme un poquito a su universo. Yo como un aprendiz, siempre con mucha humildad, con fotógrafos y con otro tipo de artistas. Pero yo sé que lo mío son las palabras. Intento, bueno, pues aprender de otras personas que son muy buenas en lo que hacen. Bueno, Irene, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo. Creo que todos nuestros alumnos y alumnas están encantados de escucharte, de ver esas ganas, esa motivación que tienes, que seguro que nos las has transmitido a nosotros y a nosotras. Y te damos mucho las gracias por haber compartido este tiempo tan impresionante que creo que nos ha encantado a todos. Bueno, yo sí que os lo agradezco porque ha sido muy bonito. Me han encantado todas las preguntas, todo lo que habéis pensado y trabajado. Y bueno, el mensaje que yo os quiero lanzar, sobre todo, es que persigáis vuestros sueños y vuestras ilusiones, porque siempre hay mucha gente que nos dice que no podemos, que no es posible, que no va a salir, pero de verdad merece la pena. Si hay algo que os gusta mucho, que os hace muy felices, no dejéis de hacerlo nunca y pensad que ser creativos siempre es una cosa muy, muy, muy valiosa para cada uno de nosotros y para la sociedad en su conjunto. La sociedad necesita gente creativa, así que lo que os guste sea, no sé, el dibujo, los vídeos, la música, la escritura, el baile, ser actrices, que creo que también hay alguien por ahí, atletas, el deporte. Todo lo que os guste, de verdad, hacedlo, perseguid vuestros sueños, porque es peor luego arrepentirse de no haberlo hecho. Y bueno, yo ya os he contado que muchas veces he pensado que tenía que abandonar, que no podría, que esto no saldría bien. Y si seguí intentándolo era sobre todo porque me hacía tan feliz que no me quería imaginar la vida sin la escritura y sin la fantasía y sin los sueños. Y bueno, pues ese es el mensaje que os quiero dar, de verdad. Todo lo que podáis dedicar a leer, a pensar, a soñar, a pintar, a bailar, es maravilloso y os hará personas más felices. Adiós. Me ha encantado hablar con vosotros. A ver si algún día nos encontramos y seguro que
Sois aquí deportistas, bailarinas, escritoras, todo lo que sea. Y me encontrará volver a saludaros y acordarnos de que un día nos encontramos y charlamos aquí a través del ordenador. Muchos besos y mucha suerte.